Buenos días, bienvenido y bienvenida a Tu Clase Me Suena, el podcast educativo en el que conocemos experiencias técnicas y proyectos educativos de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienza aquí el episodio 102 del domingo 18 de abril del 2021 y espero que todos y todas estéis bien porque hoy vamos con el episodio en el que recibimos en los micrófonos a Carlos González, un licenciado en Ciencias Físicas y apasionado del desarrollo y conocimiento personal y del autoconcepto. Él viene a hablarnos de estos conceptos que pueden parecer un poco abstractos, pero que, como vamos a ver, tienen esencial importancia en la educación y lo vamos a ver a través de su experiencia llamada Entre Maestros, una película documental que nos va a contar y nos va a descubrir en unos instantes qué es. Pero antes de comenzar el episodio, como siempre, queremos recomendaros que le peguéis un vistazo a nuestra web, sonproyecte.com, en la que además de las 102 entrevistas a grandes profesionales del ámbito educativo como Carlos González, vais a poder encontrar más de 100 herramientas clasificadas por función, tutoriales de estas herramientas educativas, metodologías y también proyectos que se han llevado a cabo en las aulas. En fin, una fuente de inspiración y aprendizaje educativa que vamos mejorando y ampliando cada día. Os recuerdo una vez más, sonproyecte.com. Y dicho esto, vamos a conocer a nuestro invitado número 102, Carlos González. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? Y ante todo felicitaros por la labor importante que hacéis. Oye, pues muchísimas gracias. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de algo tan importante como es el desarrollo personal y el autoconcepto, pero antes de ir con esas dos grandes características o dos grandes propiedades de los humanos, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco esta experiencia que tuviste el placer de vivir, que es Entre Maestros, ¿no? Esta peli documental. ¿Qué es esto? Cuéntanos un poco de qué va, porfa. Bueno, la idea es que, a ver, yo estuve 24 años como docente, dando clases en secundaria de matemáticas y de física, ¿no? Y entonces, bueno, introduje el crecimiento personal en mi vida, en los alumnos, ¿no? Y entonces llegó un momento que fui creando cosas y decidí que tenía que salir de dar clases, ¿no? Y tener más tiempo para estructurar toda una formación, Educar Empoderando, ¿no? Que finalmente se ha llamado así, y investigar. Porque básicamente soy un investigador. O sea, yo hago varias cosas, pero lo que más me gusta es investigar y comunicarlo, ¿no? Entonces, claro, en la escuela estaba un poco limitado, podríamos decir, ¿no? En cuanto a lo de investigar, porque un problema que tenemos así los que somos un poco creativos, ¿no? Fuera de la media, lo que sea, por decirlo de alguna forma, es que pues los compañeros del centro no tienen por qué acompañarte, ¿no? Entonces, formo parte de la época de los profesores que llamo héroes, ¿no? Ahora, pues con el internet, incluso, pues veis, conectáis con distintas escuelas, pero tú estabas ahí aislado y dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Depende de lo que hacías, te podías enemistar con la dirección o con los compañeros, ¿no? Aprendes a emplear la mano izquierda, ¿no? Podríamos decir. No contarlo todo, muy importante, ¿no? No contarlo todo, porque si no, se puede poner a temblar a alguien, ¿no? Entonces, llegó un momento que digo, bueno, pues ahora tengo que salir, ¿no? Entonces salí, escribí un libro, 23 maestros de corazón, ¿no? Estos maestros, 23, son el profe y sus 22 alumnos, ¿no? Esta mirada ve al ser humano como astro con luz propia, ¿no? Como todo el mundo tiene una sabiduría interior y aunque nosotros le enseñemos un conocimiento, ellos nos pueden enseñar cantidad de cosas que ellos no saben ni siquiera que las conocen. Esto es lo que realmente es sorprendente. Entonces escribí ese libro y claro, nadie me lo quería publicar. Y una editorial me dice, es que es de alto riesgo editorial. Digo, hombre, claro, también yo era un profe de alto riesgo. Digo, pues es normal, ¿eh? Se me abrió la luz, la mente, ¿no? Digo, ostras, claro, este libro pues lo tengo que regalar en la red, no me lo va a publicar nadie. Y bueno, me dio ahí en PDF como pude,
me dediqué casi un año a difundirlo por la red. O sea, tiene la cosa, no te creas que fue fácil, ¿no? Es decir, cumplir un sueño a veces no es nada fácil. Eso es verdad, ¿no? Y bueno, esa difusión de la que estás hablando que hiciste con el libro, también la hiciste con Entre Maestros, ¿no? Porque a mí me llegó gracias a un comentario tuyo. Sí, bueno, a ver, es que claro, en esa difusión del libro que hice, ¿no? Pues fue a parar a mucha gente, ¿no? Incluso, claro, el Internet para mí es algo mágico. Yo que no he nacido con esto, pues me parecía algo mágico, que yo qué sé, me escribiesen madres, yo qué sé, del Paraguay, por decir algo, ¿no? Dándome las gracias por tener el libro, ¿no? Entonces ocurrió un fenómeno extraño. Algunas madres imprimieron el libro y se lo llevaban al profesor de sus hijos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el libro se fue difundiendo y llegó inesperadamente a una productora de cine y de televisión, ¿no? Que es Alea. Entonces el libro le gustó y me propusieron llevarlo a la práctica. Lo que yo narro en el libro 23 Maestros es fruto de lo que yo experimenté y de lo que quedó en el tintero, ¿no? O sea, de muchas cosas que yo pude aplicar y que al ser así novelado, pues me permite hacer un efecto, como diría yo, como de ciencia ficción, ¿no? Que es, yo le llamo efecto Julio Verne, ¿no? Es decir, lanzas la imaginación hacia adelante, ¿no? Y bueno, entonces, digo, pues, entonces me propusieron con alumnos de verdad llevarlo a cabo. Entonces, primero pensamos en hacer una clase normal y yo me di cuenta que, por mi experiencia, que eso no era posible, que era mejor concentrarlo en unas clases, ¿no? Eso ha sido mal entendido por algunos profesores del ramo, los menos abiertos al cambio, ¿no? Que dicen, yo es que esto no puedo hacerlo en clase. Claro, hombre, claro. Es que, a ver, la filosofía es que tú hagas una lectura creativa de esto y que esto te inspire, no que lo copies. Bueno, yo fui uno de esos que dije, oye, me ha encantado, pero esto es complicado llevarlo a clase, ¿eh? Yo desde aquí digo que soy uno de ellos, pero aún así, sí que es verdad que bueno, tanto la peli como que está en YouTube, como el libro, lo dejaremos por aquí enlazado para que la gente lo pueda ver, que es muy interesante. Y como te digo, yo fui uno de esos que dijo, bueno, esto con mis 22 alumnos en primaria es súper difícil, ¿no? Porque cuando estás hablando todo el rato de ese desarrollo personal y de ese autoconcepto, ¿no? Que a veces necesitamos una cierta madurez para poder llevarlo a cabo, sí que pensaba, bueno, esto está bien, pero es complicado. Ahora bien, si alguien lo quiere llevar a cabo en clase o a lo mejor intentarlo, ¿nos podrías decir de alguna forma qué entendemos o qué es este desarrollo personal y este concepto y por qué o por qué consideras importante que sería desarrollarlo en el aula? Bueno, el desarrollo personal y el concepto que tiene uno mismo emana pues de la opinión que tiene de sí mismo, ¿no? Y esa opinión viene configurada por muchas creencias, por los clanes familiares, culturales a los que pertenece, ¿no? Entonces, claro, mira, para que me entendáis, vamos a hablar de lo que yo llamo el desnudo integral. Lo mejor es una meta, porque de alguna forma he desembarcado como un conocimiento que no tiene referentes y eso me crea un problema, ¿no? Entonces, cuando una cosa no tiene referentes, se recurre a la metáfora, ¿no? Hacia Jesús, por ejemplo, ¿no? Pues el truco de la metáfora. Entonces, para entender dónde empieza esta mirada Educar Empoderando, vamos a imaginarnos un striptease, un desnudo integral. ya verás por dónde voy. Venga. Imaginaos que vuestra cultura es la ropa que lleváis, ¿no? Claro, quien está muy apegado a su cultura, esa ropa la interpreta como su piel. Y empieza, si tú dices algo en contra de esa cultura, le tiras de la piel, ¿no? Bueno, pues fuera cultura. ¡Hala, fuera toda la cultura! Incluso tu lengua cultural, todo, fuera. Perfecto. Y una vez te has quitado esa ropa, ¿qué queda? La ropa interior. Los calzoncillos o las braguitas, los sostenes, ¿no? Bueno, ¿y qué representa esa ropa interior? Pues representa lo que has aprendido del clan familiar y los valores del clan familiar. Entonces, esos clanes, el familiar y el cultural, entre otros, te dan una identidad. Y yo trabajo con preguntas inquietantes. ¿Cómo es posible que nazca sin identidad? Es una pregunta para meditar un día entero. Vamos, esto no sirve a todos los seres humanos. Claro,
por qué la familia te da unos apellidos y por qué la cultura pues te da una serie de identidades? Bueno, porque aparentemente naces sin identidad. Entonces, ahora viene el striptease total. Te quitas la ropa interior. Y ahora viene la auténtica pregunta inquietante. ¿Qué queda? Lo que queda es el comienzo de Educar Empoderando. O sea, reconocer a las personas como astros con luz propia. Porque hemos sido educados en autoridades como planetas que orbitan ¿qué? Orbitan los valores del clan familiar, del clan cultural o clan religioso. Podemos sumar más clanes, ¿no? Pero los que más nos afectan, los que más identidad. Claro, es curioso porque yo le he dado la vuelta al calcetín. Digo, no. Nosotros somos unos seres espirituales, o que llámalo como quiera, una conciencia, ¿no? Y nosotros tenemos una identidad propia, porque yo la he visto en mis alumnos, la he sentido en mí, ¿no? Entonces, en realidad los clanes tienen identidad porque sin darnos cuenta le prestamos esa identidad y nuestro propio poder personal a los clanes. O sea, no existe clan familiar sin individuos, no existe clan cultural. O sea, el proceso es justamente al revés. Pero como tú has olvidado, cuando naces has olvidado, o no sabes, no conoces, por eso el autoconocimiento tiene sentido, porque naces sin conocer y sin conocerte, ¿no? Entonces, claro, tu cultura y tu clan familiar son como un pequeño impedimento a conocerte desnudo, podríamos decir. Es muy interesante, ¿no? Porque al final como tú estás diciendo, voy a repetirlo de alguna forma, es que esa cultura, ¿no? O este clan familiar al final nos da unas propiedades y unas características que nosotros adoptamos desde muy pequeñitos, ¿no? Pero a lo mejor estamos adoptando esto, nos estamos poniendo capas de ropa encima de esto y olvidamos lo que nosotros al final somos. O aquí voy a entrar en otro aspecto, que es que sentimos también, porque en esta película documental hablas mucho de sentir, de nuestros sentimientos, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta que era, ¿la escuela deja a un lado los sentimientos? Claro, pero es que para empezar, no es un error de la escuela. En primero, claro, tengo que dar como el referente en el que voy a hablar, ¿eh? Recuérdame la pregunta que te la voy a responder. Venga, no se me olvida, me la apunto por aquí. En el que me estoy moviendo. Ya hemos dado el referente del desnudo integral, ¿no? El otro referente es que me di cuenta, o sea, fue imprescindible que yo fuese físico, si no, no me hubiese dado cuenta. Atención a esto. Porque en la física existen dos físicas, la física moderna y la física clásica. Y se habla de un cambio de paradigma total, global. Las leyes de Newton no pueden explicar la relatividad, pero la relatividad puede explicar las leyes de Newton. Por lo tanto, hay un paradigma de mayor perspectiva, que es la física moderna. Entonces, esa palabra paradigma se ha exportado de alguna forma a muchos campos de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no al campo psicológico? Porque yo lo que he estudiado sobre todo es la psicología del ser humano en mis alumnos, ¿no? Es donde he entrado. Entonces, me di cuenta que si hubo un cambio tan brutal en la física que ha significado que ahora estemos hablando tú y yo de forma virtual, ¿no? ¿Por qué no habría de haber ese cambio global en toda la humanidad? Entonces empecé a darme cuenta que los conflictos se originaban por una forma de pensar en la que pensaban todos los pueblos de la Tierra. Es realmente curioso, ¿no? Es decir, ¿por qué hay dramas? ¿Por qué tenemos que montar un drama? Es decir, parece que nadie sabe evitar montar un drama. Y es nuestra forma de pensar en dualidad, enfrentando las cosas en vez de sumarlas, ¿no? Es una forma de pensar que ha creado la historia de la Tierra. Entonces, me he dado cuenta que hay una nueva forma de pensar, un nuevo paradigma que sin darnos cuenta está desembarcando, ¿no? Y que exige una segunda alfabetización, podríamos decir, que va dirigido a pensar de una forma que no se cree drama entre las personas. Porque, claro, la pareja se ve perfectamente, ¿no? Si no quiero pelearme, pero te peleas. Entonces, no es que falle alguien, salvo casos extremos, es que es una forma de pensar que provoca los conflictos. Claro, yo como profe estudié los conflictos en clase y cuando hablaba con los padres estudiaba los conflictos en casa. Entonces apliqué mi mente de físico. ¿Cómo funciona el físico? Varias experiencias las una y define una teoría. La teoría es algo mágico. O sea, lo que pasa en la educación es que da el conocimiento sin enseñar cómo se crea ese conocimiento. Ese es el atasco el que hay que sacar ¿no? No se viven científicos los alumnos, viven lo que otros científicos han dicho, ¿no? No hay espíritu científico. Entonces, un niño aprende el idioma y aprende muchas cosas antes de ir a la escuela
Y esa forma de aprender se frena en la escuela, en todas las escuelas del mundo. No es de sistema educativo, es de paradigma. Es un paradigma donde priva la autoridad. Hay un conocimiento que es una autoridad y tú no puedes cuestionarte ese conocimiento. Lo mismo le ocurre al conocimiento alternativo, ¿eh? Cuando yo hacía cursos de crecimiento personal alternativo, digo, pero si tiene el mismo problema que he visto en la escuela, exactamente el mismo, ¿no? Que se ha hecho una autoridad del conocimiento. Te pongo un ejemplo para que entiendas la problemática. El conocimiento no choca, chocan las autoridades que de alguna forma están cerrando ese conocimiento. Por ejemplo, medicina oficial y medicina alternativa. Uh-huh. Cuando yo las estudié, los conocimientos no chocan, se complementan. Es una obviedad. Entonces, ¿qué es lo que choca? Nunca choca el conocimiento, choca la autoridad. Y es porque las escuelas hemos sido educados en autoridades. Uh-huh. Entonces, todo el mundo adquiere un conocimiento y dice, esta es la verdad y el otro no. No es que esto sea la verdad y el otro sea falso, es que son complementarios. Claro. Claro, hice cantidad de descubrimientos de estos, que claro, en media hora es imposible que te los explique, ¿por qué soy capaz de darme cuenta de todo esto? Porque realmente están haciendo un nuevo paradigma. No es que Einstein fuese listísimo, es que estaba desembarcando la relatividad. Y Einstein de alguna forma la captó. Él mismo se asombró. Cuenta que iba en un tranvía y le vino la idea. Y dice, bueno, ¿cómo es posible? Claro, el mundo es más que lo que vemos. Por ejemplo, los matemáticos, el cálculo infinitesimal, ¿no? Que se lo ha llevado Newton, pero Leibniz al mismo tiempo también lo descubrió en Alemania. ¿Por qué? Porque ese conocimiento estaba desembarcando y había unas mentes capaces de desembarcarlo. Pues todo lo que yo explico, yo creo que es un conocimiento que no es mío, que está desembarcando. Y no sé por qué, pues ha venido a mi vida, ¿no? A veces me ha creado problemas, porque claro, siempre el problema que tengo es cómo explico todo esto en tan poco tiempo. O sea, que siempre es el mismo problema, porque claro, es como removerlo todo, ¿no? Es como tratar de explicar a Newton, pues, la física cuántica. Lo primero que haría Newton en autoridad es decir, no, este está equivocado, porque yo soy la autoridad. No pensaría en sumar, no pensaría... Entonces, esta idea yo lo denomino democratizar el conocimiento. Sí, y igual que es que democratizamos el conocimiento e intentamos que este conocimiento se complemente y que estas autoridades al final de las que tú nos hablas no choquen, tenemos que democratizar también los sentimientos y te vuelvo otra vez por ahí. Hemos hablado del conocimiento y ¿qué hay de los sentimientos en esta escuela? ¿Están debajo de todos estos conocimientos y entonces no les damos la importancia que merecen? Primero entender que igual que el pensamiento tiene niveles de lucidez, eso es obvio. O sea, la lucidez de un talibán pues no es la misma de otra persona. Es evidente, ¿no? Esto es evidente. Hay un progreso en la lucidez mental. Pues también hay un progreso en los sentimientos. No se siente a una mujer igual en la Edad Media que ahora. Entonces, todo lo que sientes tiene niveles. Cuando a veces se dice en la nueva era, déjate sentir, digo, depende. Tú examina después lo que has sentido, de qué profundidad es ese sentimiento. Atención a esto. Es decir, la dualidad, ese paradigma en que hemos sido educados, contrapone las cosas, las enfrenta, ¿no? Y te dice, o mente o corazón. No, mente y corazón se tienen que complementar. Claro, es que tú fíjate, y eso desde la escuela hacemos esa división, ¿no? Entonces, el sentir es una forma de conocer. Entonces, las escuelas, en la primera alfabetización, por eso en la segunda se tiene que solucionar todo esto. En la primera alfabetización, pues se va hacia el intelecto y el sentir se deja fuera. Es decir, se rompe la forma de aprender que tiene el niño. El niño en 3 años aprende un idioma, desde cero. O sea, aprende mucho más en los 3 primeros años que 3 años de escuela. Sí. No, es que es más listo. No. Es que se le rompe la forma de aprender. Es que es diferente. Entonces, el niño aprende tan rápido porque une la inteligencia racional, el intelecto, lo une con el sentir. Y diréis, hombre, es que el niño, el intelecto lo está formando. Sí, entonces, ¿por qué los verbos irregulares los hace regulares? Porque tiene una inteligencia. Está viendo inconscientemente la norma. O sea, la lógica, ¿no? Lo que sería la regularidad del verbo lo está viendo. Es inconsciente, pero lo tiene. Vale, entonces, el niño experimenta el mundo metiéndoselo en la boca, tocándolo con las manos. Cuando mira, toca.
¿Y qué nos dice la mirada de un alumno de secundaria? Que está aburrido. Claro. Entonces, te voy a poner una metáfora de nuevo para entender el poder del sentir, que en la película lo trabajamos mucho, ¿no? La metáfora del batiscafo. Tú lo que puedes ver desde el punto de vista racional y lógico está limitado por tus creencias y tus teorías. Eso en la física se ve claro. Newton no podía ver cosas no porque fuese menos inteligente, sino porque no tenía la teoría de la relatividad. Si la hubiesen dado y hubiesen creído en ella, hubiese llegado más lejos, ¿no? Entonces, cuando queremos resolver un problema, lo hacemos en función a nuestras teorías y creencias mentales. Sin creencias no puedes organizar tus pensamientos, las necesitas, ¿no? Pero están limitadas, claro, también te limitan. Bueno, pues entonces, tú imagínate que tienes un problema o quieres investigar algo. Y dices, oye, pues mis teorías no llegan a la zona abisal de mi mente. ¿Qué sería la zona abisal de mi mente? Donde la luz de la mente no penetra, como la luz del... ¿Qué es la zona abisal en el mar? Donde la luz del sol no penetra. Pues la luz de la mente tiene un límite debido a esas creencias, debido a esa evolución, ¿no? Entonces está en la zona abisal de la mente. O sea, el conocimiento continúa, pero la mente no logra penetrar su luz allí. Entonces, ¿qué haces? Coges el batiscafo para las zonas abisales. Y ese batiscafo no es más que la parte de tu ser que se deja sentir. Entonces examinas esa problemática o esos datos o lo que sea desde el sentir, ¿no? Ahora pondría el ejemplo de la película, como lo hacíamos. Entonces, una vez tú has recogido experiencias a través del sentir, subes en el batiscafo hasta la luz de la mente. Y organizas esas experiencias que has tenido con el sentir, las organizas teorizando, como hace la física, por ejemplo, a través de los datos. Y entonces, ¿qué hace la luz de la mente? Empieza a penetrar más en la zona abisal. Hay un crecimiento. Por lo tanto, son un equipo. El sentir profundo, por eso te he distinguido antes, el sentir profundo. Los prejuicios también tienen mucho de sentir, ¿no? Un sentir profundo, de curiosidad, de ganas de conocer y sin prejuicios. Y la razón. Razón y corazón se complementan. Algo tan obvio no se ha tenido en cuenta. Y la literatura está llena de enfrentar el corazón y la razón. Está absolutamente... Total. Bueno, y la enseñanza también. Porque dice, bueno, aquí no puedo sentir las matemáticas. Pues yo a mis alumnos les hacía sentir las matemáticas. ¿Qué hizo Einstein? Te pongo un ejemplo. ¿Qué hizo Einstein para adentrarse en la relatividad? ¿Qué hizo? Sintió que se subía en un rayo de luz. Como si es que se sube una moto a un caballo. Claro, porque ese sentir estaba utilizando el batiscafo. Claro, mediante ese sentir recogió unas impresiones y luego las llevó a la luz de la mente y las racionalizó. Y gracias a eso, la mente logró llegar más lejos. Por lo tanto, donde no llega la mente, llega el corazón profundo, podríamos decir. Imagínate la evolución que significaría en enseñanza esto. Ahora, es un trabajo de muchos años de trabajar en la formación de los profesores. Los profesores atrevidos, como vosotros que estéis haciendo esto, ¿no? Porque luego hay como un lastre en sentido no peyorativo de la palabra, ¿no? Que, claro, es que, a ver, la profesión, en mi época había mucha gente pues que no tenía vocación, que estaba ahí, pues yo qué sé, porque tenía que darse la vida, ¿no? Y claro, eso se nota mucho, ¿no? Entonces, unirnos los profesores, que tenemos ganas de jugárnosla, es muy importante. No sé si con esto te he contestado. Ah, sí, el sentir en entre maestros. Ya te he dicho que nos faltará tiempo para que quede bien claro cómo eso sí se podría hacer en clase, ¿eh? O se me ocurren dos formas en que lo vimos más, pero dos. Una, el que ha visto la película, si no ya lo podrá ver, cuando se proporciona una foto de un niño y creas un ambiente y dice, dejaros sentir a ver qué os dice esta foto. Claro, el profesor, ¿qué está poniendo en la mesa? Que confía en lo que sienten los alumnos. Eso es vital. Si no hay un trabajo anterior, se van a reír, no. O sea, entonces, claro, ahí, ¿qué hago en entre maestros? Al ser clases exclusivamente de autoconocimiento, lo que hubiese costado 3 o 4 años en una clase normal, lo concentro en 12 días, ¿no? Pero eso es un poco la idea. Entonces, claro, empiezan a sentir esa foto y empiezan a decir cosas que su sentir, su batiscafo, lanza. Y qué curioso que cuando les digo la foto de quién era de Hitler. Y lo que habían dicho coincidía con el que luego sería el personaje de Hitler. Y ellos no sabían nada. Eso, claro, yo lo he vivido varias veces. Yo tenía la fe y la confianza de que eso iba a ocurrir, ¿no? Y luego, y ahora viene la parte más importante, digamos, pedagógicamente, ¿no?
que es la escena del Nautilus. Esa no me di cuenta de lo que había ocurrido hasta que vi varias veces la película. Porque claro, yo como profe estaba vigilando tantas cosas y tenía tantas cosas en la cabeza que luego visionándola ahí tantas veces los pases, digo, hombre, se me ha escapado esto. Algo increíble. El Nautilus, la concha del Nautilus, ¿no? Que es iridiscente, es bella, o sea, es una invitación a sentir. Claro, por eso la elegí, ¿no? Entonces, yo creo un clima allí. Entonces, ¿cómo se educa en autoridades? En autoridades diríamos, pues mira, este animal pertenece a tal especie, está dentro de tal, ¿no? Lo que diría el libro de texto sobre ese animal. Y claro, es un conocimiento solamente intelectual. O sea, no han podido experimentar como científicos qué es el Nautilus. Vale, yo solo les pongo la concha, pero si con una foto pudieron ver lo que podía ser Hitler, pues con la concha podrán también ver muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando cogen yo primero les motivo, por ejemplo, con una frase que era, porque tiene una geometría preciosa el Nautilus, geometría sagrada, ¿no? Entonces yo les motivé, le dije, la geometría es la música del silencio. Esta frase no coarta lo que ellos tienen que sentir, pero les pone en el sentir. Es decir, hay que sentir algo. Yo dije, una música es una metáfora, hay que sentir algo, que está abierta la puerta, ¿no? Al inconsciente también. Entonces, primero la recibe Adrià, y Adrià cada uno hace una cosa diferente con Nautilus. Adrià había dejado, cuando terminó la ESA, dejó los estudios, no por capacidad, sino porque no tenía ganas de seguir estudiando, y trabajaba en un bar de copas con su padre por la noche. Y dice que le encantaba escuchar a los clientes como en las películas, que le explican sus problemas, ¿no? Y el camarero le aconseja. Esto le encantaba. ¿Qué hace cuando coge el Nautilus? Se pone con la silla de al lado, pone el brazo en medio. Fijaos, cuando veáis la película, pararla, porque veréis todas estas cosas que os voy a contar que son alucinantes. Claro, sale del alumno. Yo no lo he creado, yo solo he creado el ambiente. Es muy importante. Entonces, comparte el Nautilus con el de al lado. ¿Por qué? Porque su inteligencia innata está relacionada con lo social. Para que él saque conclusiones del Nautilus necesita la presencia de alguien como en el bar. Por eso le gusta ser camarero en el bar, en la barra. Bien, después llega Yavila. Yavila es una chica fracasada dentro del sistema. O sea, porque lo intelectual no es lo suyo, el sistema es intelectual básicamente. Entonces, ella viene como fracasada. Porque algunos piensan que las películas son solo de fracasados, ¿no? Hay de todos, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces ella se la elige por fracasada del sistema. Entonces, cuando hacemos coloquios, ella nunca entra. Porque ella en una clase no tiene nada que aportar. Incluso molesta, ¿no? Todos en clase de eso seguro que tenéis, ¿no? No sabes qué hacer con él, ya desesperado, ¿no? No es mal chico, pues te revienta la clase, ¿no? Bueno, pues Yavila sería de este tipo, ¿no? Por eso la cogimos. Bueno, entonces Yavila, el primer día, que yo ya siempre llevaba cajas en la película para sembrar el misterio y las ganas del espíritu científico. Una caja encierra algo y llama la atención, es un truco. Bien, pues saco un conjunto de mariposas atadas por una cuerda y pregunto, ¿cuántas mariposas hay aquí? Y Yavila dice 12 de inmediato, sin haberlas contado. Ostras, digo, esto es una intuición increíble. 12, y eran 12, ¿no? Y ya todo borota, digo, ¿aquí qué pasa? Muy bien. ¿Qué hace Yavila cuando coge el Nautilus? La única que lo huele. Una concha. Una concha que llevará no sé cuántos años muerto, aquello. Lo huele. Entonces yo me mosqueo, cuando me doy cuenta de la escena, digo, ¿olerlo? Voy a buscar en el Google, en la Wikipedia, a ver el olfato. Y claro, cuando leo quedo asombrado, porque eso no me lo habían contado en el colegio, ¿eh? Esas clases aburridas sobre los sentidos, ¿no? No, la Wikipedia es más animada que el colegio incluso, fíjate a lo que hemos llegado. Entonces pone, el olfato es el sentido más primitivo de todos. Primitivo en el sentido bello de la palabra, es decir, antes del intelecto. Atención, que ella el problema lo tenía en el intelecto. Entonces, dice, es el sentido por el cual se manejan a las personas como en la película El perfume. Porque el nervio olfativo no pasa por el frontal del intelecto, va directamente a la amígdala. Entonces, te pueden manejar sensaciones y emociones que tú no puedes frenar con el intelecto. ¿Sabes? Es que no podía ser casualidad. Claro. Vaya. Como el intelecto no es lo suyo, ella utiliza una inteligencia innata basada en la intuición, primitiva en el sentido bello de la palabra. O sea, ahí tenemos dos inteligencias, la inteligencia social de Adrià y la inteligencia primitiva e intuitiva de ella. Simplemente viendo cómo reciben el Nautilus.
Es realmente increíble, ¿no? Luego la recibe Ariana. Ariana era la alternativa. En el colegio se reían de ella porque era alternativa. Y aquí en Cataluña tienen que hacer un trabajo de investigación con una pequeña tesina al final del segundo bachillerato, y ella lo hizo sobre los niños índigo, un tema de la nueva era y tal, etcétera. Y claro, se van a reír de mí, los profes no querían, ¿no? Pero una obsesión ahí. Bueno, al final consiguió que le pusieran un 8,5. Tal. O sea, siempre se estaba enorgulleciendo de que ella tenía mayor perspectiva porque era la alternativa. Entonces, ¿la alternativa qué hace? Busca el fallo en lo oficial. Tiene que ver algo que los demás no vean. ¿Qué hace cuando ella coge el Nautilus? Se lo pone como si fuese miope, buscando algún detalle. Incluso le toca en la nariz. Nadie se lo aproxima tanto. Está queriendo descubrir lo que los demás no van a descubrir. Ese es su búnker. Ahí estaba atrapada, porque había sufrido como alternativa. Bueno, pero es también un don, ver lo que los demás no ven. Por eso está en lo alternativo, ¿no? Frente al oficial. Luego viene Andrea. Andrea, en una escena posterior a la de Nautilus, sale que ella lo que le gusta sobre todo es abrazarse con las personas y el tacto, ¿no? Pues eso me da la clave de cómo coge el Nautilus. En este caso lo hice después, pero entiendo, es la única que coge 2 dedos y acaricia la concha del Nautilus. Es decir, está reconociéndola mediante el tacto. Su inteligencia innata está relacionada con el tacto. Imaginaos el valor pedagógico que puede tener ir conociendo todas estas cosas de tus alumnos. Es realmente alucinante. Y ya para terminar, para que fijaos, eso ocurrió en 1 minuto. En 1 minuto todo lo que había ocurrido, que si no se hubiese grabado no me hubiese dado cuenta. Y entonces viene Paul Chan. Paul Chan es el que en los enigmas que les ponía a final de clase hacía de Sherlock Holmes. Y claro, en el colegio le iba perfecto, porque su inteligencia era intelectual, ¿no? Él se quedaba sentado, los demás iban buscando cosas y él daba ideas desde la silla. El genio ahí, ¿no? Claro, algunos decían, es el sabio. Digo, no, sabio no, es inteligencia intelectual. Claro, atención, porque luego emocionalmente puede tener problemas. Bien, ¿qué hace cuando recibe el Nautilus? Coge el lápiz sin tocarlo, no como la otra chica, sin tocarlo, con el lápiz. Es importante este dato. Cuenta el número de habitáculos, hay unas cavernas, cuenta cuántas hay. Absolutamente lógico y racional. Y huye del tacto. Porque podría haberlas contado con el dedo. No, coge un lápiz. Está claro, hemos visto 5 casos de 5 inteligencias innatas simplemente dejándoles sentir. Por lo tanto, esto en clase se puede hacer esporádicamente, yo que sé, con los minerales, se me ocurre, es decir, ir poniendo pequeños espacios para probar y, oye, a ver, yo ya estaba bastante experimentado, es probable que al principio cometas errores y que no dé resultados, claro, yo he llegado cometiendo errores y ¿por qué esto no da resultado, no? Y a veces hay factores que influyen y no sabes cómo influyen, ¿no? Pero hay que ser cabezota y seguir, ¿no? Y con estas experiencias y con este ejemplo de cómo sentir puede ayudarnos a conocer mucho más a nuestro alumnado y también esas inteligencias innatas de las que nos habla Carlos, acabamos la primera parte del episodio. Si tenemos que destacar 3 aspectos de esta primera parte, nosotros nos quedamos, en primer lugar, con esa visión que expresa nuestro invitado en el libro y en la película Entre Maestros, que es la de eliminar las autoridades dentro del aula y además de dejar, también fomentar que los propios alumnos enseñen a la vez que aprendan. Lo segundo es este desnudo integral del que nos habla, que nos lleva a conocernos a nosotros mismos en última instancia, pero que por el camino nos va a ayudar a superar barreras culturales y sociales, y esto es algo muy necesario en un mundo tan globalizado como el nuestro. Si conseguimos que nuestro alumnado observe y comprenda que lo que nosotros concebimos y tenemos como normal no es tan normal en otras culturas y países, estaremos creciendo junto a seres más empáticos y también críticos. Y en último lugar, pero no menos importante, no podíamos acabar el episodio sin remarcar y apoyar una vez más esa complementación de mente-corazón, de razón-sentimientos. Tenemos que cultivar la mente en la escuela, sí, pero de igual modo tenemos que hacer énfasis en las emociones y en los sentimientos que, como nos dice Carlos,
sentir también es aprender y también es conocer, y lo hemos visto, lo hemos escuchado, mejor dicho, en estas experiencias que nos acaba de contar. Y con estos 30 minutos de reflexiones nos despedimos hoy, no sin antes, como siempre, daros las gracias a todos los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a iVoox, que quiero decir que ya somos más de 380, y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene seguiremos hablando con Carlos de esta experiencia de entre maestros y vamos a desarrollar algunos conceptos como la segunda alfabetización o el búnker, que están relacionados, como hemos visto hoy, con el autoconcepto. Nos escuchamos el domingo que viene. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación. Yo llevo muchos proyectos detrás y he fallado en todos ellos y a partir de ahí he ido mejorando, ¿no? Pero cuando te estaba ahora escuchando, que tú dices, bueno, yo solo he creado el ambiente, directamente me ha venido a mi mente, ¿no?, estos pedagogos del siglo XX, que a veces hablamos también de ellos, como Montessori, como Dewey y toda esta gente, ¿no?, que ya ellos decían que el docente debe ser un creador del ambiente, ¿no?, y tiene que observar al niño y luego también dejar que los niños experimenten, vivencien. Y a partir de aquí vamos a lo que estábamos hablando, ¿no? A eso de sentir el aprendizaje y que ellos también sientan y nosotros viéndoles saquemos las conclusiones como nos has mostrado tú en un ejemplo que vamos, es que en una actividad que has creado, en un ambiente que has creado, has conseguido ver 5 tipos de personalidades y 5 tipos de inteligencias diferentes que nos van a permitir desarrollar nuestra enseñanza o el proceso enseñanza-aprendizaje de una forma u otra, ¿no? Y creo que es esencial. Y ya solo una cosa, porque has nombrado que, no me acuerdo, perdóname, del nombre de la chica, pero has dicho que esta chica estaba en su búnker. Así, Ariana. Ariana estaba en su búnker. ¿Nos puedes explicar esta idea del búnker y cómo podemos salir de él? Bueno, a ver, se habla mucho de la zona de confort, ¿no? Pero yo nunca he creído en la zona de confort. Pienso, o sea, eso ves, es la educación en autoridades también en el mundo alternativo. Alguien escribe un libro, es una autoridad y todo el mundo repite zona de confort y nadie se lo cuestiona. No, no es zona de confort, es zona de seguridad. Porque muchas personas no están nada confortables. No siendo ya mismas no están confortables, zona de seguridad. Se ha equivocado. Entonces, muy importante ir a la esencia de las cosas. Como físico también lo aprendí. Entonces, hay muchos diagnósticos que son incorrectos y se monta toda una estructura y entonces eso limita los resultados. Entonces, todo el mundo necesitamos una zona de seguridad. Mira, hay como 3 necesidades básicas que tiene el ser humano precisamente por no saber qué hace aquí, qué identidad tiene propia, ¿no? Que son sentirse seguro, sentirse reconocido e intentar ser feliz. Pero van en este orden. Es decir, si tú no te sientes seguro, te importa un pimiento ser reconocido. Si están tirando bombas sobre tu casa, me da igual. No sé si me explico. Pero el momento que más o menos nos encontramos bastante seguros en Occidente, ¿no? Aunque hay inseguridades emocionales, hay que sumar más cosas, pues entonces, digamos que el factor que más nos influye es la falta de conocimiento. Piensa que todo el juego de nacimiento viene porque no sabemos quiénes somos. Hay que ir a lo esencial. Entonces hacemos proyecciones de nuestra identidad. Por eso necesitamos reconocernos entre nosotros. Pero es gracioso, ¿no? Porque si uno piensa, en realidad nosotros tenemos que tener una identidad propia. Porque si yo necesito que otro me reconozca y el otro me reconoce y el otro también necesita ser reconocido, esto parece un absurdo. Luego tenemos que tener una luz, ¿no? Una identidad que no estamos viendo, porque si no, no podríamos ayudarnos de esta forma, reconociéndonos, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta, he ido sacando un montón de cosas que son la base de una segunda alfabetización, ¿ves? De cambiar la idea de la escuela totalmente. Ahora voy a Ariana, pero antes de que se me olvide, muy importante. Una cosa que yo no tuve cuando daba clase, que me parece maravillosa,
partiendo de donde partimos, que son las clases al revés. Supongo que lo habéis tocado este tema. Claro, porque ¿cuál es el problema como profe? El temario, tal. Yo no supe resolver esto y cuando vi lo de las clases al revés, digo, ostras, este paso es imprescindible. O sea, liberarte de la... Porque si los chavales pueden aprender solos, entonces la clase queda liberada. Entonces, las clases al revés y aprovechando la pandemia ahora, eso, si se aprovecha, eso es bestial. Porque además, si tú grabas las clases o lo que sea, por ejemplo, ¿no? Te puede servir para varios años. Es un trabajazo al principio, pero imagínate. Entonces, todo esto que no había tiempo, empieza a haber tiempo, porque las clases pueden ser creativas. O sea, ¿qué quiere decir las clases al revés? Que en realidad se estaba haciendo al revés antes. No es que se haga al revés ahora. Claro, se hacía al revés. Si de niño hemos aprendido solos, ¿por qué nos empeñamos en que alguien nos pase la lección, nos tome la lección, no? Entonces, si hemos aprendido sin tomarnos la lección. Entonces, la primera alfabetización lo ha hecho al revés. Pero en la primera alfabetización era imprescindible. Si no sabemos leer y escribir, no podríamos estar donde estamos, ¿no? O sea, en realidad, volviendo a lo de Ariana, para que no se me olvide, lo del búnker, es decir, todo el mundo buscamos seguridad y reconocimiento. Y por eso creamos un búnker donde refugiarnos, ¿no? Podríamos decir. Una parte fundamental de ese búnker se ha hablado mucho. Son las máscaras que nos ponemos. Personalidad, ¿no? Aquello de... o sea, nos ponemos máscaras. O sea, nos vestimos porque no nos reconocemos desnudos, volviendo al principio. Entonces, claro, yo lo primero que hice a los alumnos es intentar reconocer cuál era la máscara de cada uno y cuál era su búnker. Entonces, mi labor era atacar su búnker. Por eso a veces parezco despiadado. Y hay veces, porque claro, son 50 horas de clase y solo veis 1 hora y media. Hay veces que yo era más contundente, ¿no? Pero luego el director dice, bueno, esto mejor no ponerlo, no se interprete mal. Pero claro, esas cosas luego movían las cosas que tú ves en la película. Claro, porque piensa que 1 hora y media hay 50 y también hay cosas fracasadas que no salen. ¿No? Dice, bueno, voy a poner esto aquí. Claro. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Podríamos decir. Entonces, claro, entonces, en la parte de la película se ve cómo ataco el búnker de Ariana, pero lo hice con todos, ¿no? El búnker de Ariana, ¿cuál era? Que ella era mi cómplice porque yo tenía que ser alternativo, porque si estaba dando cosas nuevas, yo era alternativo, ella era alternativa, ella tenía que tener ventaja. Y yo la elegí, cuando hicieron el casting, yo no estaba, le grababa la entrevista, digo, esta. Porque yo iba a ver por dónde les iba a atacar, en sentido, bueno, bello, del búnker, ¿no? Sí. O sea, para liberarlos un poco de ese búnker. Entonces vi claramente que tenía que haber un alternativo convencido. Y por eso estaba ella allí. Entonces, cuando empieza a llorar, piensa que todo el proceso es un montaje, no están todas las palabras. O sea, que parezca que vengan seguidas, ¿no? Es más largo el proceso, casi siempre. Entonces, al ver que yo dejo de reconocerla como alternativa, a reconocerla como de mi clan, claro, porque ella que vive, que yo dejo de reconocerla, que ya no tiene ventaja por ser alternativa al estar allí. Es cuando se viene abajo y se le salen esas lágrimas en los ojos. Porque se siente, al no entenderlo, se siente traicionada. No importa porque después lo entiende. Claro, porque de alguna forma todos queremos ser protegidos por nuestros clanes. Y yo no iba a protegerla, porque claro, lo que quiero es que sea un astro con luz propia, que puede vivir sin mi protección, ¿no? Y ahí es donde yo me la jugaba. Sí, y es súper, muy, muy interesante eso de que nos queremos sentir protegidos, ¿no? Queremos siempre pertenecer a algo, ¿no? Y que nos reconozcan como algo y que ese clan en el que estamos nosotros, como un poco que nos abraza, ¿no? Y nos sirve de apoyo. Y a veces, como tú decías con el caso de Ariana, que en este caso pues coincidíais o ella pensaba que coincidíais en esa inteligencia alternativa, nos crea cercanía con el alumnado, ¿no? Tú te muestras, o por lo menos en la película se te muestra muy cercano a todos ellos, haciéndoles reflexionar, y sí que es verdad que a veces atacas su búnker y dice y puedes pensar un poco que esa relación se distancia, pero esta cercanía que posiblemente vemos sobre todo en las edades más tempranas de primaria e infantil, luego en la secundaria sí que nos alejamos, esta cercanía crea ese ambiente
que da pie a la reflexión, que da pie a tirarse a la piscina por parte de los alumnos para decir cosas más arriesgadas o para expresar lo que no podrían parecer locuras. ¿Crees que es necesaria esta cercanía, esta relación? Yo voy a poner un nombre a esa cercanía. Verás, hay una frase que decían algunos de mis compañeros y muchos padres, ¿no? Que decían que uno no puede ser amigo de su hijo o amigo de su alumno, ¿no? Entonces, ¿sabes dónde surge la confusión? En esa simplificación que yo hacía de las cosas, que aprendí de la física, ¿no? Llevar a la esencia las cosas, me di cuenta que muchas veces se confundía la forma con la esencia, ¿no? Entonces, los que dicen que no pueden ser amigos de sus hijos o de sus alumnos están confundiendo la forma con la esencia. ¿Cuál es la esencia de ser amigo? ¿Cuál es? Pues que hay una confianza de forma y manera que el otro puede hablarte sin sentirse juzgado. Así de simple. ¿Ves? Esa es la esencia de ser amigo. Alguien a quien le puedes confesar tus problemas porque no te va a juzgar. O sea, enseñar a llevar a la esencia las cosas es tan importante en la segunda alfabetización. Se resolverían tantos problemas y tantos dramas simplemente porque no sabemos ir a la esencia de las cosas, ¿no? Como la física fue la esencia del átomo. Entonces, claro, no me entendían cuando decía que tenía que ser amigo. Entonces yo les explicaba lo siguiente. Digo, la esencia es que no se sienta juzgado el chaval. Entonces, la forma hay múltiples. Es decir, yo no voy a generar una forma con un alumno mío que sea de irme a hacer las mismas cosas que hace con sus amigos de la misma edad. Claro. La forma será diferente, pero la esencia es la misma. Si a un amigo le es capaz de decirle algo porque no se siente juzgado, a su profesor o a su padre también. Entonces, el crecimiento personal aquí está en encontrar la forma adecuada para ser amigo de tu alumno y de tu hijo. Ese es el crecimiento personal aquí. Importantísimo. Importantísimo. La verdad que a mí me acabas de dar luz porque nunca me había planteado esta diferencia de forma y esencia, ¿no? Y creo que es fundamental y que, como tú dices, no nos tenemos que equivocar a la hora de coger este término según en forma o esencia, y creo que es esencial. Y ya, Carlos, para ir acabando, me gustaría acabar con una frase que creo que se dice literalmente, no estoy 100% seguro, pero es algo así como que me parece que la dices tú en la película, y es: imaginar es arriesgado. ¿Por qué imaginar es arriesgado? Bueno, hay que ver el contexto. Imaginar fuera de tu búnker es arriesgado. Vamos a poner el contexto. Mira, voy a recomendaros una serie de películas a propósito de esto y de lo anterior. Ya verás por qué. Muy importantes pedagógicamente. Imaginar es arriesgado. ¿Dónde se puede ver eso? Salir del búnker de tus ideas que te dan seguridad, de las ideas del clan que te acoge, ¿no? Eso sería. Imaginar más allá del clan que te acoge. Los clanes no tienes que odiarlos, pero no tienes que ser súbditos de ellos. Atención. Tienes que establecer una relación sin ser... Es igual que con tus padres. Tienes que amarlos sin ser dependiente de ellos, ¿no? Pues lo mismo con los clanes, ¿no? Entonces, los clanes muchas veces, con su sentido del deber, te hacen sentir traidor, culpable, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, tú tienes que ser indomable. La palabra es indomable. Entonces, imaginar más allá de lo que tus clanes te permiten te sitúa en el plano de traidor desde el punto de vista de esos clanes. Ejemplo contundente, la película Feliz Navidad, basada en un hecho histórico. No sé si la has visto. No. Importantísimo. No. Búscala porque es para verla con tus alumnos. Es el primer año de Navidad, la primera noche de Navidad, Nochebuena, en la Primera Guerra Mundial. Resulta que en las trincheras le manda el emperador, el Guillermo, me parece que era, el Kaiser alemán, manda a un cantante de ópera a que anime a las tropas, ¿no? En las trincheras. Y bueno, se empieza, claro, es que cuando tú cantas de esa forma así tan profunda, te empiezas a animar y empiezas a pesar menos, ¿no? Claro, es la magia. Bueno, el hombre se anima tanto que coge un arbolito con velas, porque no había luces, con velas de Navidad, y lo saca por encima de las trincheras. Y no disparan. Y bueno, pues después saca la mano, después saca el cuerpo, y que se pone a cantar en medio de las trincheras. Es alucinante, es un hecho real, ¿no? Ha perdido el miedo. O sea, llevado por la magia de Navidad, ha perdido el miedo. Piensa que los dos bandos eran cristianos. Y tenían algo en común. O sea, tenían muchas cosas que nos enfrentaban, pero tenían eso en común. Por lo tanto, las canciones entendían de qué iban las canciones de Navidad, ¿no? Y entonces empiezan los gaiteros a acompañarles.
Y entonces el cantante dice, muchas gracias, ingleses. Y los otros ofendidos dice, de ingleses nada, somos escoceses, no nos ofendan. Es gracioso, a los chavales les va a encantar, ¿no? O sea, fíjate, incluso dentro de esa división dual, incluso entre los bandos. Bueno, resumiendo, resulta que salen todas las trincheras y entonces se reconocen fuera del clan que los ha enfrentado. Un clan les ha dicho que son enemigos, pero no se conocen personalmente. Entonces uno saca una foto de su familia, el otro saca otra foto de su familia. Dice, oye, mi familia vive en el pueblo que tenéis vosotros invadido. Dice, bueno, dame las cartas que mañana se las llevo. ¡Uy! ¿Qué? Es una cosa... Y fue un partido de fútbol, un hecho real, absolutamente real. Entonces, estar imaginando una vida más allá de lo prohibido por sus clanes. ¿Imaginar es arriesgado? Claro, cuando se entera, porque claro, los oficiales que eran tenientes habían entrado en el juego. Cuando se enteran los mandos, el alemán y el aliado, dicen, esto es bestial, esto es alta traición, hay que fusilarlos a todos. Pero no los fusilan porque dice, no, si los demás se enteran serán peor. Entonces lo que hacen es diseminarlos, dividirlos por todas partes para que piensen que es una historia que no es verdad. O sea, habían roto el sentido del deber de los clanes que los enfrentaban. Imaginar es peligroso, pero también es liberador. Imaginar fuera del búnker. Y las otras películas que os recomiendo, a propósito de ser amigo de los alumnos, ¿no? Y de, pues, imperdible. Una es, perdonad mi pronunciación porque yo hice francés en el colegio, Preciosa en inglés, ¿no? Es una película, no os la podéis perder. Una chica que es violada por su padrastro, en el colegio empieza a ir mal, la embaraza su padrastro, una tragedia, pero eso es fijaos como una tragedia puede ser la liberación también. Eso hace que le lleven a un centro especial donde hay un maestro de corazón, una maestra de corazón especial. Y entonces esa maestra crea esa intimidad, es decir, de la amistad que decía antes, para que la chica se confiese, cosa que no podía haber hecho con nadie. Entonces se establece esa relación que yo llamaría de amistad, con la forma adecuada, y termina yéndose a vivir unos días con la profesora en su casa. Dice, así conocerás lo que es una familia normal. Sorpresa, llega y no era una familia normal en aquella época, porque su pareja era otra mujer. Es que es delicioso. Es absolutamente deliciosa, no os lo perdáis. Y hay una escena que es lo que yo llamo posición río-mar, porque yo antes de ver la película, yo había vivido aquello. Claro, cuando tú dices, voy por buen camino porque esto que se cuenta lo he hecho yo antes. Y aquí lo he vivido y lo está contando aquí. La posición río-mar es que el profesor se sitúa físicamente por debajo del alumno. El alumno está sentado y yo, por ejemplo, iba explicando una duda de matemáticas individual y entonces hablamos de otro tema y me situaba por debajo. Entonces el alumno al principio se pondría muy nervioso, tremendamente nervioso, porque está rompiendo la estructura de la relación. Claro. Bueno, pues en esta película emplean eso. Entonces le llamo río-mar porque el río de los problemas de la niña se desembarcan en el mar. Porque hay una frase que aprendí del doctor Jorge Carvajal, que iba a sus talleres, que decía unas frases preciosas. Y decía, el mar es mar porque está por debajo de todos los ríos. Hostia, que yo. Entonces hice una técnica de Educar Empoderando que es lectura creativa. Es decir, esto no es una autoridad. Esto lo tengo que transformar en que sea útil. Y así diseñé la posición río-mar. Yo tenía que ser el mar y los alumnos el río. Eso lo hacía individualmente con alumnos problemáticos mientras los otros trabajaban, por ejemplo, me los ingeniaba como podía ser, ¿no? Y efectivamente al principio era un problema porque no estaban acostumbrados. Se ponen nerviosos, se frotaban las manos en los pantalones, se ponían nerviosos, pero la geometría ayuda a... O sea, sería la forma de amistad adecuada que provoca eso. Y la otra película, también preciosa, también basada en hechos reales, es Diarios de la calle o Diarios de la libertad. Sí. Preciosa, sin comentarios. Y ahí también se establece una relación en que los alumnos no se sienten juzgados por la maestra. Fijaos que la magia siempre es conseguir que el alumno no se sienta juzgado por ti, aunque le suspendas. Que eso también lo he conseguido algunas veces. Tenía que suspenderle y, sin embargo, eso tienes que hacer un buen trabajo previo. ¿No? Para que vea que no es nada personal, pero que, claro, pues, te entrega el saber en blanco y que claro. Está perdido.
En la ESO pasaba mucho en cuarto de eso. No podía recuperarlo de matemáticas ya, ¿no? Iba a dejar los estudios, etcétera, ¿no? Entonces, esas películas debían estar en todas las facultades de magisterio y pedagogía, ¿eh? Y bueno, pero verlas con los alumnos, o que ellas los vean en casa y luego se comente en clase para ganar tiempo, en fin. Esas o los profesores. Vosotros que hacéis encuentros entre profesores, verla y hacer un cineforum, ¿no? De ellas y hacer lecturas creativas. La lectura creativa es lo que sustituye a las clases en autoridad. Lectura creativa significa lo siguiente. Por ejemplo, a mí me dan una cita de Platón. Entonces, ¿cómo la recibimos? Como insuperable. Eso es la educación de autoridades. No. ¿Cómo se recibe en Educar Empoderando? ¿Cuál es el paso siguiente? Nosotros tenemos una perspectiva que Platón no tenía. Por lo tanto, hay un paso siguiente a esta frase. Y yo en Twitter no sabes lo que me divierta. Ponen frases de grande edad y yo digo, pues voy a superarla. Y de comentarios en la foto. Y claro, alguna lectura creativa. La forma de honrar a los maestros es superarlos, no imitarlos. Eso es la segunda alfabetización. Un padre no quiere que su hijo sea igual, quiere que le supere. Pues entonces, ¿por qué ese alumno? Damos las clases como si esos alumnos no pudiesen superar el conocimiento que estábamos dando allí. ¿Pero esto qué es? Como si ese alumno no pudiese, por ejemplo, las clases de historia. Una clase de historia es una manipulación en sí misma porque selecciona unas cosas y deja otras fuera. Pues eso se tiene que remediar en clase. Es decir, oye, ¿cuántas cosas hemos dejado fuera? Que alguien haga un trabajo de las cosas que hemos dejado fuera de este temario. Claro, ¿ves? Creatividad. Qué no hace importante. Falta el temario. Claro. Hay que verlo creativamente. Eso es. Y además de verdad, ¿no? Que muchas veces nos estamos enfocando en un temario que nos viene dado por una editorial, ¿no? Que hay veces que esas editoriales también hacen su percepción o también adquieren el currículum de una forma que está visto por su visión, ¿no? Y eso y se dice muchas veces, ¿no? Lo decimos que lo tenemos que adaptar a nuestra realidad. Y bueno, Carlos, la verdad que estaba aquí tomando notas todo el rato porque creo que ha sido una charla súper productiva. He aprendido un montón de cosas. Una cosa que me ha quedado clara es lo mucho que tenemos que aprender de la física y de las ciencias, por lo que nos has ido contando todo el rato. Y antes de despedirte, estamos acabando todos los episodios esta temporada preguntándoles a los invitados e invitadas que nos cuenten una anécdota personal relacionada con la educación, ¿no? Y esta puede ser, pues, que sea emotiva para ti, un primer día de clase en el que todo fue un desastre y ahora lo miras con perspectiva divertida, una reacción de un alumno. ¿Con cuál te quedarías que tengas en la memoria y creas que va a perdurar ahí, bueno, por muy largo tiempo? Bueno, una muy relacionada con todo lo que he dicho, pero antes, perdón que soy un pesado, quería recomendar un libro que es La experiencia de un agujero en la pared. No sé si la conocéis, buscarlo en internet, en inglés lo encontraréis, si ponéis el nombre de un agujero en la pared. Yo recomiendo el libro La escuela en la nube de Sugata Mitra. Tenía pensado decirlo, pero no sé. La experiencia es que los niños aprenden solos si están en grupo. Absolutamente todo. Hasta analfabetos aprenden inglés. Una experiencia que también todo docente debería conocer. Sí, para que vea que... No, perdona que te corte. Esa es muy chula porque justo la conozco, esa y puso cuenta cómo pone un ordenador, ¿no? En un barrio marginal y los alumnos, los niños, no alumnos, los niños por grupos empiezan a juguetear con él y unos enseñan a otro y sí que ahí, vamos, esa de todas las películas que has dicho antes, solo había visto la de Diarios de la Calle, pero esta experiencia, además cuando hice mi TFG, estuve investigando sobre esto porque quería hacer algo relacionado con ello y la verdad que me impactó, es alucinante. Pero fíjate que va unido con lo que hemos dicho, ¿no? Sí. O sea, el hilo conductor es que el agujero en la pared es poner un ordenador en la calle para chicos analfabetos, en Nueva Delhi y luego en las aldeas, que no habían visto nunca un ordenador ni nadie les explica cómo funciona. Estos niños analfabetos aprenden a manejarlo, aprenden el inglés sin que nadie les ayude. Pero ahora viene lo importante con respecto a lo que hemos dicho antes. No les sirve a los adultos ni a los adolescentes, tienen que ser niños.
y analfabetos, sobre todo. ¿Por qué? Porque siguen aprendiendo como aprendieron el idioma materno. Siguen aprendiendo sin autoridades. O sea, es una gran lección para todos. Decir, ¿qué es lo que estamos matando al actuar de esta forma? Ken Robinson dice, matamos la creatividad. No, eso es imposible, porque el ser humano es creativo. Lo que hacemos es limitarla, encerrarla en una cárcel. Ser creativo, pero en esta dirección, ¿no? Pero claro. No la puedes matar, ¿no? No puedes matar la creatividad de un ser humano, ¿no? Entonces, muy importante esta característica. Hay que recuperar, uno de los temas que trato es la sabiduría de las edades. Ver que dentro de nosotros están todas las edades y que el niño que fuimos no hay un cadáver. Y que, por lo tanto, la forma de aprender del niño sigue dentro de nosotros. Eso liberaría al profesor o sea, la idea es liberar al profesor con las clases al revés y con cosas como un agujero en la pared, poco a poco, liberarle. Lo más repugnante para mí era corregir exámenes, por ejemplo. Lo que más odiaba era un tiempo muerto, hay una rabia, ¿no? Bueno, pues liberar al profesor para que no pueda decir, no tenemos tiempo para hacer crecimiento personal, para hacer creatividad, para ver películas, para crecer juntos, ¿no? O sea, lo que el chico pueda aprender. Esa sería un poco la idea. Bueno, voy a la anécdota porque si no te voy a dejar. Venga. Ya te has metido que yo siempre tengo un problema de tiempo. Bueno, la anécdota va relacionada con lo que me ha llevado hasta aquí, ¿no? Yo de pequeño quería ser astronauta. Estaba el Star Trek la primera temporada en blanco y negro, ¿no? Tengo ya muchos años, ¿no? Y, por cierto, era muy machista. Si la veis ahora, ¿cómo es posible, no? Bueno, es una prueba de que hemos evolucionado. Yo vi esa película y no veía nada. Y ahora, sí. O sea, veo las nuevas ediciones de Star Trek y digo, ostras, es increíble, ¿no? O sea, que el Star Trek sirve para ver cómo hemos evolucionado. El mismo concepto de la mujer dentro de la serie, de la saga, ¿no? Bueno, entonces a mí me ponía muchísimo cuando decían al principio, llegar donde ningún otro ser humano ha llegado, ¿no? Entre las estrellas. Yo quiero ser astronauta. Claro, llego adolescente y digo, pues las posibilidades serán, vamos, por mucha fuerza que tengan los sueños en aquella época. Digo, bueno, aquí esto no puede ser, ¿no? Y te digo, bueno, si no puedo viajar entre las estrellas físicamente, al menos hacerlo intelectualmente. Digo, quiero ser astrofísico, astrónomo. ¿Qué carrera es? Física. O sea, se me estaba conduciendo, mi propia sabiduría me estaba conduciendo a que yo estudiase física y pudiese tener el concepto de nuevo paradigma, ¿no? Que era fundamental. Y entonces estudié física por eso, hice la especialidad de astrofísica, claro, lógicamente, todo eso. Y entonces cuando hago la tesina, digo, porque a mí lo que me gusta es investigar, ¿no? Digo, quiero investigar algo que nadie haya investigado. Claro, llegar donde ningún otro ha llegado, ¿eh? Salía con aquella... Y va la doctora y le entra un ataque de risa. Digo, dice, oiga, a ver, si usted investiga algo que nadie ha investigado, ¿quién le va a llevar la tesis? Y digo, hombre, pues tiene usted razón. O sea, porque fue un descender a la tierra alucinante, ¿no? Eso es verdad. Total, que empecé una tesina de un tema que no me importaba y a los 6 meses lo dejé. Digo, esto no puedo con ello, ¿no? Entonces comprendí por qué la relatividad de Einstein no se hizo en la facultad. Nadie podía haber llevado la tesis de Einstein, tenía que hacerlo fuera de la facultad. Claro, entonces digo, hombre, si quiero investigar cosas novedosas no puedo hacerlo en la facultad. Entonces tendré que hacerlo solo, que es lo que esa soledad del maestro allí, ¿no? Bien, pues entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, tengo que ganarme la vida, pues lo que hacen muchos, pues nada, a dar clases. A mí no me gustaba dar clases en secundaria y ahí empezó mi historia de 24 años. Bien, yo lo de ser astronauta había quedado ya aparcado. Entonces empiezo a desarrollar crecimiento personal, a introducirlo en clase, a introducir todas estas cosas, ¿no? Y entonces yo tenía encuentros así de amistad íntimos con los alumnos en clase, cuando les ponía tarea en matemáticas, ¿no? A varios, y entonces resolvía dudas individuales. A veces la duda individual era de algo que no era de matemáticas. Que entonces es cuando se callaban todos, maldita sea. Es un truco, tú bajas la voz y susurras, todos se callan para ver que estás hablando, ¿no? Y si no, están ahí dando la tabarra. Bueno, pues venciendo todas estas cosas de cotilleos y tal, crear una intimidad poco a poco, y entonces lograba conectar con los alumnos, porque claro, las matemáticas detectaban la inseguridad del alumno. Entonces, los alumnos inseguros que no van bien en matemáticas tienen una inseguridad, están atascados. Entonces, yo entraba por esa inseguridad, podríamos decir. Tú tenías que emocionar al alumno. Para llegar a ese encuentro íntimo tiene que emocionarse. Entonces, en uno de esos encuentros, en la posición río-mar, esa que he dicho yo por abajo de él y él en la silla, entonces yo veo que nos emocionamos los dos, no recuerdo el tema que era, pero nos emocionamos, ¿no? Y entonces veo textualmente cómo se le encienden los ojos al alumno.
ostras, empiezan a brillar los ojos. Como cuando uno se achispa bebiendo, ¿no? Pero no copa a copa, de golpe. Es decir, entonces digo, claro, cuando uno se conmueve, se le encienden los ojos. Esto es un fenómeno biológico que procede de algo interior, ¿no? Y entonces escuché una sensación interior que, traducido a palabras, me decía esto, una voz interior, esa sabiduría que creo que todos tenemos. Me decía algo así, un plan cariñoso. Tonto, toda la vida queriendo viajar entre las estrellas siendo astronauta y no te has dado cuenta que las estrellas estaban alrededor tuyo. Son las personas. Educa a los alumnos como astros con luz propia, como estrellas y no como planetas, como se ha venido haciendo ahora. Y entonces me convertí en astronauta. Y eso me dio una seguridad. Carlos, esa última frase, y te soy completamente sincero, me ha corrido un cosquilleo por aquí, me ha puesto los pelos de punta porque es que al final es nuestra tarea, ¿no? Y creo que ese hacer que los alumnos se encuentren con ellos mismos, sean autónomos, tengan su propia identidad, ¿no? Y sus propias creencias y su... Sí, al final su pensamiento y crear personas individuales dentro de lo que al final todos conocemos como sociedad, ¿no? Y estamos ahí. No sé, a mí me ha venido por aquí un cosquilleo que digo, esto debe ser también algo que no sé, ha sido indescriptible y de verdad, no lo digo por quedar bien, ha sido 100% así. Y bueno, por todo esto, por este sentimiento que me has hecho ahora sentir a mí y espero que a los oyentes también, y por todos estos aprendizajes que hemos hecho en esta horita de episodio, te quiero agradecer, y ya no solo por venir al podcast de Son Project y en nombre de todo el grupo, sino en mi nombre personal, agradecer que me hayas dado todas estas reflexiones, esta masterclass, podría decirlo de alguna forma, de sabiduría y de iluminación, que creo que, o para mí personalmente, ha sido bastante especial, al igual que lo fue cuando vi la película y te mandé mis sensaciones también, un poco, como he dicho antes, pues diciendo mis opiniones. Así que de corazón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos todo esto. Gracias a vosotros, y supongo que ahora se entenderá al final de la película, el juego con las cerillas representa esa luz interior. Y una de las cosas que me pasó, porque claro, uno cuando siente esto puede preguntarse, ¿estaré loco? ¿No? Claro, cuando ves que en tu entorno empiezas a ver que no puedes explicarlo a todo el mundo, ¿no? Estas sensaciones. Entonces, gracias a la red, descubres cosas. Y os invito también a descubrir a Benjamin Zander, un director de orquesta, que él dice que cuando los músicos conectan, cuando él lo hace bien, se le encienden los ojos. Él sabe que la orquesta está funcionando cuando se le encienden los ojos a todos. Entonces comprendí que no era el único que había vivido esa experiencia, que probablemente tú la hayas vivido y otros lo hayan vivido y no se han dado cuenta. Cuando emocionéis a alguien, a un alumno, a una persona, fijaos en sus ojos a ver si empiezan a brillar. Educar como astros con luz propia. Y ahora más que nunca con las mascarillas tenemos que fijarnos en los ojos sí o sí. Así que, Carlos, muchísimas gracias de todo corazón de parte de todo el equipo. Gracias a vosotros y felicidades por vuestro trabajo y por ser tan tozudos, porque seguro que sin ser tozudos no estaréis ahí. Eso sí. Bueno, nos vemos muy pronto. Muy bien, chao, gracias. Chao. Con este mensaje de educar a los astros con luz propia, algo que es importante y que nos hace ver a cada alumno y alumna con una individualidad plena, ¿no? Con unas características, con unas necesidades e intereses individuales y especiales. Nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, de esta segunda parte destacamos 3 mensajes. En primer lugar, el concepto del búnker, ¿no? Que es
ese lugar en el que estamos seguros, en el que nos sentimos cómodos. Debemos hacer de la escuela en general y de nuestro aula en específico un sitio que sea seguro, en el que los alumnos y alumnas estén motivados y crean en ellos mismos para salir de ese búnker, para mostrarse como realmente son, recuperando esa espontaneidad que muchas veces vamos perdiendo conforme nos vamos haciendo mayores, ¿no? Conforme crecemos, esa espontaneidad que podemos ver en los alumnos de infantil, por ejemplo. Después, no confundir la esencia con la forma, algo que nos ha parecido muy importante. ¿Podemos ser amigos de nuestros alumnos y alumnas? En esencia sí, pero debemos buscar esa forma idónea, la que se ajuste a nuestra relación, ¿no? Buscando la esencia de amistad, que al final la esencia de amistad, como ha dicho Carlos, es la confianza, el cariño, la comodidad, ¿no? La seguridad. Buscando esa esencia, vamos a ver cuál es la mejor forma en nuestra relación de docente-alumno para ser amigos de nuestros alumnos y alumnas. Y por último, esta posición de la que nos hablaba Carlos, que es la posición Río-Mar, situarnos por debajo o al mismo nivel que los alumnos y alumnas físicamente, puede ser muy importante, ¿no? Y al principio puede parecer algo incómodo para los niños e incluso también para nosotros los docentes, pero creemos que fomenta mucho esta comunicación y el entendimiento, ¿no? El comunicar al mismo nivel. Y aprovechamos para despedirnos con la frase que ha nombrado Carlos, que era: el mar es mar porque está por debajo de todos los ríos. Por tanto, empoderemos a los niños y niñas y fomentemos que brillen con su luz, con la luz propia. Y así acabamos el episodio de hoy, no sin antes, como siempre, daros las gracias a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a iVoox, y a todos y todas los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene hablaremos con Victoria Toro, que nos va a contar el proyecto No More Matildas. Es un proyecto que pretende fomentar la vocación científica en las niñas y adolescentes. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta entonces, recordad que, compartiendo, mejoramos la educación. Noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Te has situado en la duda. Yo no sé. Filusión. Hemos creado una nueva palabra. Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? Pues No. Este se llama el número de oro. La proporción áurea, el código Da Vinci, toda la película. Esto es 82. Sí. ¿Te lo juro? Pues por la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es basura. ¿Tienes algo contra la basura? Qué chula es la llavera, tío. Oye, me estás tocando los cojones. Te has vuelto a tu antiguo personaje. Ay. El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con él? Esperado, los que estaban Esa es la cuestión. La cuestión es esa. ¿Esto es un desafío? No es un desafío. A ver quién la dice más gorda. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? ¡No soltéis, Es un juego entre el maestro y alumno que al final dices quién es el maestro y quién es el alumno. Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitaba.